Se sabía desde hace un tiempo, era un secreto a voces, pero hoy ya es oficial. Christophe Nkunku será nuevo jugador del Chelsea y por supuesto vamos a hablar de cómo puede encajar en el equipo londinense. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar obviamente de uno de esos fichajes de relumbrón, de uno de esos fichajes que están haciendo uno de los grandes equipos que la próxima temporada nos van a ocupar las horas de nuestro tiempo viendo sus partidos y sobre todo sabiendo un poquito qué camino toman, qué camino eligen, porque estamos hablando obviamente de un fichaje del Chelsea, un equipo que no termina de encontrarse, un equipo que no termina de encontrar la idea prometedora que les pueda hacer confiar en volver a estar ambicionando los grandes títulos de la temporada. Por supuesto, lo primero es luchar por los grandes puestos de la Premier League, esos primeros puestos tan codiciados, tan difíciles de conseguir, y por supuesto ahora ya con la idea de Mauricio Pochettino, un entrenador en el que se confía muchísimo, un entrenador que tendrá a su servicio a Christophe Nkunku, un futbolista especial, un futbolista que creo que todavía no nos ha llegado a mostrar su techo de forma, su techo de nivel. Creo que es un futbolista que todavía puede evolucionar bastante y sobre todo es un jugador que, aunque todavía con la selección nacional no ha terminado de dar sus mejores números, su mejor nivel, no pudo estar en el Mundial de Qatar, creo que es un futbolista contrastado, que en la Bundesliga, que en el RB Leipzig sí que ha demostrado ser un goleador interesante, un futbolista además que se puede adaptar a diferentes contextos dentro del ataque. Creo que en contexto Chelsea sería interesante verlo en esa posición de media punta. Vamos a hablar de ello detenidamente y por supuesto en el futuro voy a intentar hablar también de esas variables que puede manejar Mauricio Pochettino para el Chelsea. Vamos a hablar ya, eso sí, de este fichaje, de este Christophe Nkunku, que me parece interesante, que me parece un jugador muy relevante, que me parece un futbolista del que había que hablar, un futbolista sorprendente, un futbolista que siempre gusta que toque el balón en sus partidos, un futbolista que siempre está amenazando la portería contraria, un jugador con una capacidad de finalización extraordinaria, con unos números a nivel goleador impresionantes. Ya digo, creo que no hemos visto su techo, su nivel máximo. Veremos si lo vemos en la Premier League. Creo que es su reto mayúsculo, ¿no? Él ha pasado por el Paris Saint-Germain, ha pasado por el RB Leipzig. Creo que esta es la prueba de fuego para realmente calibrar qué es este jugador, de qué estamos hablando cuando hablamos de Christophe Nkunku. Es difícil saberlo, ¿no? Pero yo creo que sí que estamos hablando de un futbolista del que se ha hablado muchísimo, que promete por habilidad y que por supuesto yo creo que el hecho de que el Chelsea haya apostado tantísimo, ¿no? Hablan de 60 millones de euros para hacerse con este jugador. Creo que teniendo en cuenta los números que se están moviendo, Declan Rice están hablando de 100 millones de euros, el propio Højlund, ¿no? Un futbolista que apenas roza la veintena, también se están hablando de cifras cercanas a los 100 millones. Creo que al final el fichaje de Nkunku por cerca de 60 millones de euros no es una cosa desbordante, no es una cosa loca, teniendo en cuenta cómo está el mercado. Sí que es una inversión importante. Creo que el Chelsea además ya lleva tiempo gastando mucho dinero en la plantilla con escaso éxito. Yo creo que eso hay que reconocerlo y por supuesto tener en cuenta que lo que se está viendo en los últimos meses en Stamford Bridge no está al nivel ni mucho menos de lo que está siendo la inversión y la apuesta por grandes jugadores. Creo que el proyecto no está bien definido. Espero que en las manos de Pochettino esto cambie, esto tome otro cariz, otra idea, otra apuesta, porque me parece que los mimbres que tienen están para bastante más de lo que estamos terminando viendo. Estamos ya viendo aquí un poquito la presentación en la propia página web del Chelsea, ¿no? El hecho confirmado ya de que Nkunku era jugador del Chelsea, con este fotomontaje, ¿no? Clásico del globito, algo típico en los últimos meses en las celebraciones de Christophe Nkunku, una celebración que hacía obviamente con un globo rojo, lo veremos después en algunas imágenes que he recopilado, la ha adaptado el Chelsea a sus colores tradicionales, esos blues que ahora tendrán en sus
filas a Christophe Nkunku, jugador francés, jugador nacido en Francia, con toda su etapa formativa dentro del fútbol francés. Llegó al Paris Saint-Germain muy prontito, 25 años, un jugador ya en una edad en la que está encarando probablemente sus mejores años de fútbol, sus mejores años como jugador, y bueno, que llega al Chelsea a una plaza difícil, porque obviamente estamos hablando de un equipo ciertamente convulso, y que además el reto de la Premier siempre es un hándicap, ¿no? Yo creo que es difícil llegar a la Premier League, competir a según qué niveles, y por supuesto yo creo que llegar a un club como este, con la apuesta que se va a hacer además a nivel de banquillo, y pretender seguir en la estela de lo que habíamos visto, porque creo que Nkunku ha sobrepasado las expectativas que se podían tener de él en la Bundesliga, realmente pues condiciona un poco lo que es el jugador y lo que son sus intenciones de cara a esta temporada. 1,78 m, un jugador diestro que juega esencialmente en la zona de ataque. Aquí tenemos su trayectoria, empieza en el Marols en el año 2003, pasa por Fontainebleau y llega al Paris Saint-Germain en el año 2010. Está un total de 9 años jugando en el Paris Saint-Germain, termina apostando el RB Leipzig, la empresa de las bebidas energéticas Red Bull, apuesta por él en la Bundesliga para hacerse con sus servicios, y es en 2023, es ahora, el 20 de junio de 2023, cuando se ha hecho efectivo este fichaje por el Chelsea. Un fichaje, como digo, interesante, un fichaje sobre todo que habla un poco de lo que pretende el Chelsea con respecto a calibrar un poquito dónde quiere poner el dinero y dónde quiere elevar el nivel y el estatus. Creo que había perdido un poco ese toque goleador, esa figura representativa del ataque, y eso yo creo que lo van a intentar remediar precisamente con Nkunku. Un palmarés, yo creo que bastante tímido, pero interesante, ¿no? 3 Ligue 1, obviamente el Paris Saint-Germain incontestable en Liga Francesa, 2 Coupe de France, la Copa Nacional, y 2 Supercopas francesas, Trophée des Champions, y por supuesto 2 copas alemanas, 2 DFB Pokal, 2 torneos que ha conseguido ya con el RB Leipzig en esa última etapa. Me parece interesante hablar de la posición de Nkunku, consultando directamente lo que el propio jugador entiende de su rol o de su mejor posición. Él decía: creo que la posición de media punta me sienta bien, cerca del área tras un delantero, me gusta jugar en ese rol y me describe bien como futbolista, como jugador. Creo que esto es interesante, ¿no? Porque yo creo que si él se siente cómodo en esa posición detrás del delantero, tenemos que escuchar un poco al propio futbolista, ¿no? Es algo que creo que es representativo también de lo que hemos visto de este futbolista en el RB Leipzig. Siempre he visto un Nkunku mucho más liberado, mucho más interesante cuando había una referencia. Siempre he visto un Nkunku mucho más interesante cuando podía pisar diferentes zonas, cuando podía descolgarse un poquito en cuanto a la frontal del área, que podía bajar un poquito incluso a iniciar la jugada o acelerarla en el último tramo, ¿no? Yo creo que el Nkunku media punta, el Nkunku segundo delantero es mucho más interesante que el Nkunku delantero centro. Por eso sí que me parece que es representativo para hablar de la posición y del rol de Christophe Nkunku, valorar sus palabras, valorar las sensaciones que tengo cuando le veo en el campo, y por supuesto para mí es un segundo delantero, es más un media punta que un delantero centro. Esa es mi sensación. ¿Puede jugar como delantero centro? Sí. ¿Puede jugar incluso en banda? Sí, me da la sensación de que pueda llegar a jugar en banda, pero no es su posición ideal. Representándolo dentro de lo que puede ser el conjunto de tácticas que ha ido tocando sobre todo el Chelsea en esta temporada, ha utilizado sobre todo el 4-2-3-1, 4-3-3 y 3-4-2-1. Bueno, he intentado representar un poquito las zonas en las que Nkunku podría ir apareciendo. Mira, no he señalado en el 4-2-3-1 la posición de delantero, también tendría que estar en amarillo, pero bueno, sí que sitúo sobre todo esa zona del mediapunta, esa zona del jugador que puede estar un
un poquito descolgado detrás del delantero, daros cuenta de que las representaciones de dibujos tácticos no tienen que tomarse literalmente, ¿no? Yo creo que la representación del mediapunta puede ser tranquilamente un 4-4-2 con un segundo delantero que permute mucho entre el mediocampo y la delantera. Pero bueno, sí que puede partir de una posición más de media punta, puede jugar obviamente también como delantero en el 4-2-3-1 y ya sí que me parece que puede variar bastante en otras posiciones, ¿no? Sí que le podríamos llegar a ver como extremo o como interior también en el 4-2-3-1, me cuesta más verlo porque normalmente esas posiciones se intentan dejar más a jugadores creativos, a jugadores interiores que pueden ocupar el carril interior mientras los laterales tienen un poquito más de profundidad, y en el 4-3-3 algo parecido, ¿no? ¿Podría ser un interior de estos creativos? Podría serlo, pero me cuesta verlo. No creo que Nkunku sea ese tipo de jugador creativo. Me parece que es un futbolista que tiene la capacidad para ir más allá del área, para tener un fútbol que ocupe más metros que los específicos del delantero posicional, pero a la vez no me parece un jugador creativo que pueda iniciar jugada o que pueda apoyar la base de la jugada, para nada. Es un delantero y es un futbolista que tiene que vivir cerca del área. Por eso en el 4-3-3 sí que pongo un poco en rojo esa posición de los interiores y también pongo un poco en rojo la posición de los extremos. Yo no sé si Pochettino va a apostar por un 4-3-3, me cuesta verlo. Lo que sí que me parece es que puede ser interesante esa posición del delantero, cómo se la toma, ¿no? La he puesto en amarillo porque obviamente no me parece un delantero centro, pero sí que me parece que puede ser interesante, depende de cómo se tomen a ese delantero centro. Si es un falso 9, si es un 9 un poquito más descolgado y los extremos van hacia el interior, puede que sea una posición apta para él, incluso la del extremo, ¿no? Que se pueda meter más hacia el interior y que pueda ocupar una zona más de carril interno que abrir el campo, ¿no? Eso obviamente depende mucho de los laterales que se elijan y de cómo se quiera configurar el campo. Para mí, yo creo que toda la alineación o todo el dibujo táctico que permita que haya un jugador que pueda variar un poco entre la posición de delantero y mediocampista, en el sentido de media punta, segundo delantero, todo dibujo táctico que permita ese rol, me parece que le va a venir bien a Nkunku. Un 4-4-2 incluso, con un 4-4-1-1, por ejemplo, creo que le beneficia. Otra cosa es que sea el dibujo táctico más interesante para el Chelsea o para la plantilla que configuren. Eso es otro tema. Y dentro del 3-4-2-1, que también es un dibujo táctico que se ha utilizado en el Chelsea con tres centrales, me parece interesante sobre todo la posición de los interiores, porque juegan con doble pivote y luego los interiores sí que pueden tener alturas distintas. Los he puesto en amarillo, pero sí que podrían representar un poco la posición de Nkunku siempre y cuando estén un poquito más descolgados. Haya uno que quizá tenga funciones un poco más creativas y otro que sea más apoyo del delantero. Un jugador que tenga esa doble función. Y por supuesto, también como delantero centro, aunque ya digo, no, creo que no es exactamente un delantero centro. Dicho esto, creo que es un futbolista que necesita libertad, que necesita campo para moverse, que necesita aparecer por otras zonas, que necesita bajar un poquito ciertos metros para que le acompañen y para que él mismo sienta que puede aprovechar ciertos espacios. Es un jugador que tiende a regatear muchísimo, es un futbolista con un 1 contra 1 interesante, que tiene una gran definición, que tiene un gran lanzamiento a balón parado. Es un futbolista con muchísima calidad a la hora de ejecutar acciones de balón parado. Creo que puede ser una gran arma para el Chelsea para la próxima temporada. Creo que Nkunku es un futbolista al que hemos visto grandes goles desde de falta, ¿no? Desde fuera del área, y sí que me da la sensación de que es un futbolista que puede ser interesante para potenciar un poco esas jugadas en el Chelsea. También tengo la sensación de que esa tendencia muchas veces a regatear, a hacer la jugada un poco más larga de lo que debe, muchas veces le arrastra a no ser un futbolista que tenga números aún más amplios. Es un jugador que muchas veces se entretiene en la jugada, quiere rizar el rizo y eso muchas veces le compromete, ¿no? En el sentido de mejoras o de cuestiones en las que creo que puede mejorar, obviamente la altura no le hace demasiado favor, pero creo que en los duelos aéreos tiene que ser un poquito más consistente, y a nivel de posicionamiento creo que también tiene ciertos problemas a veces para aparecer en el área en zonas en las que se podría destacar un poco más como delantero. Obviamente yo creo que son cuestiones también derivadas a que prefiere ir hacia el espacio
a estar y esperar y buscar un poco el posicionamiento fijo para rematar una pelota. Creo que Nkunku es un futbolista que gusta de terminar la jugada él mismo, o de ser un futbolista que no está esperando permanentemente a que le den un balón y rematar. No es un grandísimo rematador, aunque tenga grandes recursos finalizadores. Creo que es otro modelo de jugador y eso muchas veces pues le limita en algunas otras funciones. Creo que no es exactamente su gran fuerte, su gran potencial. Viendo un poquito los números de Nkunku en el RB Leipzig, yo creo que vemos un poquito a lo que nos referimos, ¿no? Ha participado en 29 acciones de gol, 29 acciones directas en las que ha sido o asistente o goleador, 23 goles y 6 asistencias en 36 partidos, 2.733 minutos jugados, alguna lesión incluso entre medias en la temporada, precisamente la que le impide estar con Francia en el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, yo creo que son cuestiones que obviamente hay que tener en cuenta para saber un poco por dónde hubiera ido la temporada de Nkunku si hubiera sido un poco más regular, si no hubiera tenido problemas físicos. Yo creo que realmente estamos viendo números muy interesantes de un jugador que creo que empieza a estar en su etapa de mayor madurez. Lo que sí que me parece un poco cuestionable es su contribución en Francia. Es verdad que no ha tenido demasiadas oportunidades, apenas 10 partidos, 364 minutos, muy poquitos minutos por partido, no ha sido esencial para la selección francesa. Veremos si en el futuro empieza a contar un poco más para el equipo galo, porque me parece que Nkunku tiene calidad para ser importante dentro de esta selección. Incluso en Qatar se hablaba, ¿no?, de la cantidad de delanteros talentosos que podían llevar al Mundial, y bueno, realmente pues se quedó sin ir, se quedó sin poder ser importante dentro de esa selección, y probablemente pues hubiera aumentado mucho esas cifras e incluso podría haber ayudado mucho a su selección. Dicho esto, 10 partidos, 2 asistencias, apenas, como digo, algo más de 360 minutos jugados. Creo que son números que no corresponden a lo que es el valor esperado, el valor que sabemos que tiene este jugador de 25 años, francés, un futbolista que ahora apuesta por la Premier League, que llega al Chelsea, un equipo que, ya digo, creo que tiene diferentes problemas, diferentes situaciones que le comprometen un poquito de cara al futuro, y que de alguna manera sí que es una de las grandes incógnitas de la próxima temporada, porque más allá de que hayan hecho un mercado importantísimo de esta temporada hacia acá, me da la sensación de que su verano tiene que ser interesante también, porque tienen que configurar una plantilla fiable, y de momento las sensaciones que ha dado, sobre todo a final de temporada, no han sido nada buenas, a pesar de toda la inversión que han hecho. Veremos si Nkunku mejora un poquito el apartado goleador, que creo que era una de las grandes taras del Chelsea de la pasada temporada, y veremos si la potenciación a nivel táctico desde el banquillo mejora con este nuevo fichaje de Mauricio Pochettino. Veremos si el proyecto empieza a tener mejor pinta, y veremos si disfrutamos del fútbol de Christophe Nkunku, que ya es jugador de la Premier League, que ya es jugador del Chelsea, y que por supuesto nos seguirá deslumbrando, nos seguirá regalando momentos y goles dentro del fútbol inglés, ahora en el Chelsea con los Blues. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os recomiendo que os suscribáis, porque a Nkunku le encantaría que os suscribierais, y a mí más. Así que dadle like al vídeo si no lo habéis hecho y si os ha gustado, y por supuesto dejad en comentarios qué os parece este fichaje. Yo os contestaré gustoso y os leeré absolutamente a todos. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.